día, Dios les bendiga esta hermosa mañana, una mañana preciosa, un día hermoso, el sol brilla, estoy respirando. Qué hermoso. Dios es bueno. Es que el hecho de respirar para mí es un milagro muy grande que Dios me ha permitido esta mañana. El hecho de estar viendo un nuevo día, mis ojos se abrieron, estoy feliz, estoy agradecida con Dios, tengo mi corazón tan agradecido con Dios y no tengo palabras, en mi corazón no hay palabras que puedan expresar lo que siento dentro de mí. Un agradecimiento enorme por el privilegio tan hermoso que Dios me da de dirigirme ante Él. Muchos ya no pudieron. Muchos querían despertar hoy, pero la vida se les fue anoche. Ya no amanecieron, en su cama amanecieron, pero solo sus cuerpos inertes. En los hospitales, en las camillas, muchos ya no pudieron abrir los ojos. En la noche, mientras tú y yo reposábamos, muchos estaban agonizando. Y yo le doy gloria a Dios, gracias a Dios, porque Él me ha permitido a mí abrir los ojos, un nuevo día. Y eso es maravilloso, eso es poderoso, y Dios es bueno, y para siempre su infinita y grande misericordia. Yo sé que mi Redentor vive, y que del polvo me va a levantar, y yo voy a ver la gloria de Dios, yo la voy a ver, porque Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia. Él es grande, Él es maravilloso, Él es poderoso, Él es un Dios hermoso, un Dios de grandes misericordias. Un Dios que no lo vamos a entender nunca. Nunca vamos a entender a Dios, nunca. Nunca vamos a entender lo que Él hace. Pero algo sí se me viene a la mente, que dice la gente, Dios ya no hace milagros, Dios sí los hace. He estado viendo videos del hermano Héctor de la Cruz, cómo se movía Dios. Cómo se movía Dios cuando ese varón empezaba a ministrar. Vi uno donde aún él pudo ver que a un hermano que estaba postrado, Dios le puso aceite en sus manos. Algo poderoso, algo maravilloso. Dios es el mismo. Lo que pasa es que Dios no se mueve donde hay desobediencia. Dios no derrama su gloria donde hay gente pecadora. Dios se mueve donde lo honran, donde lo obedecen, donde vivimos en temor a Él. Ahí es donde Dios mueve su gloria. Pero ¿cómo alguien quiere esperar milagros? Y aún Dios los hace. Pero ¿cómo alguien quiere ministrar milagros y está en adulterio, está en fornicación, está peleando con los suyos, tiene raíces de amargura en el corazón? ¿Cómo Dios va a derramar su gloria en vasos sucios? No. Como dijo Él, hipócritas, limpien primero el interior del vaso para luego limpiarlo de afuera. Porque aquellos religiosos de los tiempos de Jesús andaban con las grandes sotanas, bien vestidos y de lino fino, y ellos eran los sacerdotes de la ley, según los santificados. Pero ¿qué pasó? Esos sacerdotes de la ley estaban sucios por dentro, criticaban. Cuando vino uno a decirle la verdad en la cara, no les gustó. No les gustó que Jesús les dijera la verdad. Jesús no se dejó envolver por ellos.
Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y ellos eran parte de esas almas que Cristo vino a buscar. Pero como dijo Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga usted qué precioso, miren. Pero ¿por qué pasó eso? Porque dice, la luz vino al mundo y el mundo amó las tinieblas más que a la luz. A los suyos vino, dice. Porque es verdad, ¿a dónde llegó Jesús? ¿A dónde nació? En Belén de Judea. Nació como un niño hermoso. Se hizo un hombre. Se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Dejó toda su gloria. Dejó todo lo que tenía ahí arriba y no tenía necesidad. Él no tenía necesidad de venir a este mundo porque si tú y yo pecamos, pero nos ama tanto. Dios nos ama tanto que no se escatimó y dijo, yo voy a ir a pagar el precio. Cuando nadie daba nada por nosotros, cuando no valíamos nada, Jesucristo se entregó por nosotros. Él dijo, envíame a mí, yo iré por ellos. Ahora la puerta de salvación está abierta. Pero muchos lo siguen rechazando, como lo rechazaron los suyos. Que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es ahí donde la gracia se expandió por los gentiles, por todos. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Jesús lloró en las puertas de Jerusalén y le dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, si tan solo entendieras, pero no entendieron. Lo acusaron injustamente, clavado con ladrones, clavado con asesinos en una cruz cruel. Le dieron la muerte más terrible que cualquier ser humano merece. Le desgarraron su cuerpo. Pero como él mismo dijo, no temáis a que él mate el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque ¿de qué le vale al mundo? ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si al final pierde su alma? ¿De qué nos vale tanta vanidad de vanidades, como decía el pastor ayer, el predicador? Todo lo que está bajo el sol es vanidad de vanidades. Todo. Todo lo que está bajo del sol es vanidad de vanidades, sí. Entonces dice que lo enfrentó un teólogo y le dijo, mi hermano, ¿usted sabe de Biblia? Sí, sí sé de Biblia. Entonces la Biblia dice que todo lo que está bajo el sol es vanidad de vanidades. Le dijo, sí, así dice la Biblia. Pero nosotros los cristianos no estamos bajo el sol, estamos por arriba del sol, porque Jesucristo está arriba del sol. Y qué maravilloso es. Qué maravilloso es entender que nosotros no somos de esta tierra. Dice, yo no soy de este mundo, pues mi ciudadanía está arriba en los cielos. Aquí solo estoy de pasada, aquí solo vine con un propósito. Y el propósito de mi vida es que yo le hable a muchos de Cristo. Es que yo pueda traer muchas almas, arrebatarle las almas al enemigo. Los propósitos de Dios son esos. No digas, ay, que Dios para qué me mandó a este mundo si sabía que yo iba a sufrir. Te mandó con un propósito, pero a veces nosotros nos desviamos porque el Señor nos ha dado libre albedrío. Nos desviamos y nos vamos al mundo, a los placeres de la carne, a deleitar la carne. Y ay de aquel, dice el Señor, que quiera ser amigo del mundo. Pues todo aquel que se constituye
muy amigo del mundo es enemigo de Dios. Que el Señor Jesucristo nos dé fuerza para seguir adelante y ser amigos de Él, no del mundo. Por eso dice, despojados del viejo hombre que está viciado. Que nos apartemos para Él, sed santos porque yo soy santo. Que vivamos una vida apartada para Cristo. Que nos despojemos de todo lo que este mundo ofrece. Porque lo ofrece para distraernos del plan divino, del plan perfecto. Porque todo esto no existía antes. Jesús caminaba leguas a predicar. Jesús andaba por las calles. Cuando le preguntaron, maestro, dime dónde vives, dónde te estás quedando. Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas, los pajarillos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y nosotros nos afanamos tanto por las cosas de este mundo, cosas perecederas, que si Cristo viene nos van a llevar al infierno. Y el infierno no fue creado para ti ni para mí. Hay gente que anda predicando cosas contrarias a la palabra y dice, no, hermano, el infierno está aquí en la tierra. Usted no se preocupe. Dios es un Dios de amor y no nos va a mandar al infierno. Claro que Dios es un Dios de amor y no manda a nadie al infierno. Nosotros solitos buscamos el camino del infierno. Porque Él nos ha dado libre albedrío. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Que el Señor Jesucristo los reprenda. Pero el ser humano tiene libre albedrío. Por eso vino Jesús a pagar el precio. Ahora ya no hay excusa. Antes el ser humano moría y no había salvación. Pero cuando Cristo vino, le arrebató las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. Y quedó sin fuerza, quedó debilitado, le puso el pie en la cabeza. Y por eso es que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que se le está acabando el tiempo. Por eso dice en la Biblia, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y el ser humano cada día se entorpece más, se enciega más. Y hay un ídolo que todos estamos adorando y no nos damos cuenta y decimos, yo no soy idólatra, hasta los cristianos. Hay un ídolo. Y ese ídolo es el teléfono, la tecnología. Como dijo en el libro de Daniel, en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Y lo estamos viviendo. Ahora usted se puede tomar fotos abrazándose con los muertos. Deje descansar a los muertos. Los que están en Cristo, déjenlos descansar. Los que no están en Cristo, pues lastimosamente fue decisión de ellos, porque la palabra se les habló. Nadie parte de esta tierra sin que se le predique la verdad de Cristo. Nadie. Todo el que muere y parte de esta tierra, se le predicó el evangelio, se le dio la oportunidad. Lo que pasa es que el ser humano está viviendo como que nunca va a morir. Vivimos todos los días pensando que no nos vamos a ir de esta tierra. Andamos tan afanados, tan preocupados, tan turbados, que no nos detenemos a meditar un rato diciendo, Señor, ¿y si yo me llego a morir hoy? ¿Qué va a ser de mí? ¿Sabe qué pensaba yo de la muerte? Yo decía, oiga bien, la mente tan ignorante que tenía, porque yo no había leído la Biblia. Yo decía en mi interior adentro, y eso fue hace como unos 5 años atrás, que no conocía la verdadera verdad que está en la palabra. Yo decía en mi mente tan retorcida que tenía antes, porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo decía en mi corazón, en mi mente,
Cuando yo me muera, decía yo, ¿cómo va a ser el mundo? Oiga bien, ¿cómo va a ser el mundo? Decía yo, cuando me muriera. Se va a paralizar todo, decía yo. No, hermano. La gente muere y el mundo sigue como si nada. Nos lloran un tiempo, pero la gente se va resignando a no verte. Solo dicen, ay, pobrecito, y tan bueno que era. Ay, tan buena que era. Bueno, eso es por un poco tiempo, ya después te olvidan. Quien siempre te recuerda es tu familia. Pero allá, con el pasar de los años, se nos va olvidando. Pero cuando vienen recuerdos, nos entra la melancolía y lloramos y nos sentimos tristes porque decimos, extraño a fulano de tal, deseara que estuviera aquí. En mi caso, yo extraño a mi mamá cuando me pasan cosas tristes. Yo lloro, yo solita lloro. A veces no llamo ni a mi hermana, con la que tengo mucha comunicación. Yo solita me voy y lloro. Y termino hablando con Dios y le digo, Señor, perdóname por llorarla, pero es que la extraño. Quisiera ir a acurrucarme a su brazo, que me dé un abrazo, que me diga, hija, aquí estoy, pero no, ya no está. Y parte y duele el corazón. Pero Dios sabe por qué hace las cosas, por qué las permite, perdón. Yo culpaba a Dios de haber permitido que mi mamá muriera. Yo lo culpaba, yo decía, Señor, ¿por qué te la llevaste? Él no se lleva a nadie, todos tenemos un día estipulado. Lo que tenemos que hacer es estar preparados para ese día. Yo sé que mi madre hermosa está reposando. Y lo sé porque yo la he soñado. Que ella está vestida de blanco. Hermosa. Yo la he soñado. Y yo sé, yo voy a luchar en estos caminos. Porque yo voy a tener el privilegio de abrazarla. De decirle, me hiciste mucha falta. Pero Dios nunca me dejó, porque su palabra lo dice. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice Jehová. Y Él siempre ha estado conmigo, siempre he pasado momentos difíciles y Dios nunca me ha abandonado. Y podrá decir usted, son etapas de la vida, porque la gente que no cree en Dios dice, los cristianos creen que Dios los ayuda, y son etapas de la vida está así, hay días buenos, días malos, días de llanto, días de alegría. No, lea la Biblia y lea lo que dice la palabra del Señor. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos pueblo suyo, nación santa, dice, adquiridos por Él, comprados a precio de sangre. No dejemos que en la cabeza se nos meta otra cosa. Yo a veces me ponía a pensar tantas cosas que yo no entendía, pero leyendo la palabra, escudriñando la palabra, uno llega al conocimiento de la verdad. Por eso he entendido yo muchas cosas que antes yo no entendía, y es Dios el que permite que llegue la sabiduría a nuestra mente para poder entender y darle palabra a otro que la necesita. Porque Dios es así. Dios da a quien Él quiere y en el tiempo que quiere. Dios es tan bueno, tan maravilloso, que no vamos a alcanzar a comprender ni a entender todo lo que Dios permite. Tiene planes divinos perfectos. Dios es bueno y cada día nos toca la puerta del corazón. Y a veces la gente, cuando está dolorida, dice, Dios me dejó. Dios no deja a nadie. Dios a nadie abandona. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios siempre está ahí, siempre, aunque usted no lo vea y no lo sienta. Pero a veces no sentimos a Dios porque endurecemos el corazón, porque no le damos permiso al Señor que entre, no le damos la cabida, porque el Señor nos habla, el Señor, y usted va a decir, Dios, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Es que usted quiere escuchar la voz audible de Dios. No, Dios no va a manifestar así. Peor en estos tiempos tan llenos de maldad. Y sí, en ocasiones lo hace, porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere.
Pero Dios toca la puerta del corazón con un mensaje de otra persona. Hijo, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo primero que Él nos pide, el corazón. Pero nosotros lo endurecemos y no le damos cabida. Todo queremos de Dios, pero a Él no lo queremos. Porque le tenemos miedo a dejar el pecado. No queremos soltar lo que a Dios no le agrada. El que es ladrón no quiere trabajar. El que es mentiroso no quiere dejar de mentir. El que es chismoso no quiere dejar el chisme. Se le vuelve como comida lo malo. Y se nos vuelve, porque yo anduve ahí también. Pero gloria a Dios que Dios me ha rescatado. Dice el Salmo 40, que del lodo dice pacientemente. Clamé al Señor y Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Y hoy por hoy puedo estarle hablando a usted. No es fácil. Y no, como cristianos los entendemos, pero el que esté en el mundo no va a entender nunca lo que Dios hace. Porque usted puede irse para allá, para donde usted quiera. ¿A dónde me iré? Dice el Salmo 136. ¿A dónde me esconderé de ti? Si aún en las tinieblas me quisiera esconder, me estás viendo como que fuera de día. Agrade a Dios. No haga que el Señor le dé la espalda. Y qué terrible la historia de Sansón. Porque cuando Sansón jugaba con el pecado, imagínense que Sansón tenía un llamado. Fue nacido nazareo para libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero a Sansón le gustaba jugar con el pecado. Y ese es el peor error que el ser humano puede cometer. Jugar con el pecado. Eso es como estar jugando con una culebra. Que de tanto que le hagas y le hagas y le hagas, la culebra nos va a picar. Nos va a terminar picando. Y eso pasó con Sansón. De tanto que jugó con el pecado, que Dios se apartó de él. Dios se apartó de él. Dios lo dejó a Sansón. Y eso fue lo que Sansón no tuvo que haber permitido, que la presencia de Dios se fuera de él. Porque él se enamoró del pecado. Dalila era representación del diablo. Y él no vio, no discernió a tiempo. La primer filistea, Dios permitió que se fuera, que se muriera, que se la mataran para librar a Sansón de los brazos del enemigo. Pero Sansón siguió, Sansón no hizo caso, siguió jugando con el pecado. No obedeció la voz de sus padres que le dijo: no busques mujer entre los filisteos. ¿Acaso no hay mujeres bonitas en el pueblo de Israel? Es como los jóvenes cristianos, que habiendo muchachas bien bonitas en la iglesia, se van a buscar mujeres allá afuera. Muchachas afuera, muchachas que no aman a nadie, ni ellas mismas, que no obedecen a sus padres, mujeres llenas de pecado. Pero como no obedecen a sus padres, van y agarran mujeres filisteas, siendo ellos escogidos para cosas grandes. Porque imagínense, ¿qué matrimonio va a funcionar si nosotros, siendo cristianos, los vamos al mundo a buscar mujeres que no son cristianas? Espérese que va a llorar, va a sufrir. No le va a ir muy bien con esa mujer. Y a veces uno dice: ay, Dios me la va a cambiar. No, yo soy cristiano, ella se va a convertir. No, hombre. Eso solo es si Dios lo permite, si Dios lo quiere hacer. Pero usted no puede cambiar a nadie. Entonces, para evitarse el sufrimiento y el dolor, como cristianos, no unáis en yugo desigual. No lo hagamos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo cometí muchas veces ese error. Lo hice. Cristiana, me salí de la iglesia y me fui al mundo a buscar lo que yo no tenía. Por eso es que he llevado una vida llena de sufrimiento. No le culpo a Dios, no culpo a nadie. Las mismas decisiones que yo he tomado, que han sido malas, erróneas, me tienen llorando. Porque el Señor te perdona tu pecado. Claro que lo va a hacer. Él es un Dios de amor y misericordia. Y que nuevas son cada mañana sus misericordias. Él te perdona. Pero la consecuencia del pecado que hicimos la vamos a pagar. Tenemos que llorar. Vamos a sufrir. Pero hay una gran diferencia.
El que sufre en el mundo, el diablo le mete en la cabeza que se quite la vida. Y al terminar quitándose la vida, se van para el infierno. El diablo se lo gana. La diferencia entre que yo confiese mi pecado y me aparte y alcanzo la misericordia de Dios es muy diferente al sufrimiento mundano. ¿Por qué? Porque yo como el rey David reconoció su pecado, se apartó, se humilló y escribió salmos bellos después de que Dios lo perdonó. Entonces así tiene que ser el ser humano, apartarse. David lloró, pagó muy cara la consecuencia de lo que hizo. Porque David no solamente, ¿qué tenía que estar haciendo David en el palacio en tiempo de guerra? Él tenía que irse a la guerra, pero no. Él se quedó en la casa y como se quedó en el palacio, tal vez como decía el predicador, David había visto muchas veces a Betsabé. Muchas veces la había mirado. Pero ese día se asomó a su balcón, que no tenía que estar en el palacio, tenía que estar en la guerra, y se quedó. Así nos puede pasar a nosotros. Si el día de culto nos quedamos en la casa en vez de irnos para la iglesia. ¿Qué tiene que quedarse en la casa un día de culto? El enemigo puede entrar. Como entró en Betsabé, mire, la puso a bañarse desnuda. El rey la vio. Se le llenaron los ojos de lujuria. Mire, y la mandó a llamar. ¿Qué hizo cuando la mandó a llamar? Adulteró con ella, porque ella era una mujer casada. Era esposa de su siervo. Y no obstante, cometiendo el adulterio, David vino y mandó a matar al marido. ¿Por qué? Porque del adulterio dice que el pecado, cuando es consumado, da luz y después viene muerte. Entonces, ¿qué pasó con David? David adulteró con ella, la dejó embarazada y mandaba al hombre a la casa, lo mandaba que fuera a dormir con ella. Lo mandó a llamar a la guerra cuando se dio cuenta que Betsabé estaba embarazada. Él quería que el hombre se llegara a ella para él tapar su culpa. Porque como el hombre andaba en la guerra y él tocó a la mujer y la dejó embarazada. Entonces vino David y mandaba a llamar al hombre para que viniera a dormir con su mujer. Y el hombre no se fue. Miren, ese hombre era tan fiel a su amo que él no se fue, no descendió a su casa. Y él preguntaba, ¿descendió Urias? Creo que se llamaba, no me recuerdo el nombre de él. ¿A su casa? No, señor, él durmió con nosotros. Él se quedaba ahí en el palacio a dormir. Y él la siguiente vez lo emborrachó, oiga bien, queriendo tapar el pecado. Lo emborrachó y lo mandó para su casa para que fuera a dormir con Betsabé. Y él no fue. Se quedó otra vez ahí. No fue a tocar a su mujer. Entonces al ver David que no podía tapar su pecado porque el hombre no fue a tocar a la mujer, lo mandó a que lo pusieran enfrente de la guerra para que lo mataran. Cuando todo estuvo hecho, el hombre murió, ella pasó su luto, se llevó a la mujer al palacio, la hizo su mujer, y Dios dándole tiempo que confesara su pecado, y David de necio no lo quería hacer. Estaba con el corazón endurecido queriéndolo tapar. Pero Dios en su infinito amor y misericordia mandó a Natán, al profeta Natán creo que fue, y le dijo, ve, háblale, porque él no va a confesar su pecado. A veces Dios tiene que ir a hablarnos, para empujarnos, para que confesemos, porque Él nos ama. No es que Dios quiere dejarnos en vergüenza, no. Dios quiere salvar tu alma y la mía. Entonces va a mandar a alguien a que nos diga, porque Dios lo sabe todo. Y usted va a decir, ¿cómo sabe este hermano lo que yo hice? ¿Y cómo sabe esta hermana? ¿Quién le dijo? Nadie le dijo. Jehová de los ejércitos se lo reveló. Entonces le mandó a decir, David, quiero contarte una historia que pasó. Y dime tú qué se debe hacer con ese hombre. Y vino Natán y le dijo, había un hombre que tenía una corderita y otro hombre que tenía muchas corderitas, porque David tenía muchas esposas. En aquel entonces se podía. Y el hombre le dice que tenía muchas corderitas, le gustó la corderita del hombre, dice, y se la quitó, dice,
Se la comió, le dice. Y no obstante con eso, dice, mandó a matar al hombre y se quedó con su corderita. Oiga bien usted. Dice que David se enfureció tanto y dijo, tal hombre que hizo eso merece 4 veces la muerte. Y que vuelva a revivir y lo vuelvan a matar. No sé, así predicó el pastor, por eso lo estoy diciendo así. Ya vamos a leer la Biblia a ver si así dice. Pero el detalle fue que David se enfureció tanto que le dio la peor sentencia al pobre hombre. Cuando Natán escuchó eso, le dijo, dime que David, eso merece ese hombre. Y lo castigó pues duramente, según él. Y vino Natán y le dijo, David le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre que hizo eso eres tú. Me imagino el semblante de David cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú. Ahí David vino y reconoció lo que había hecho. Y se humilló hasta lo más último David, pidiéndole perdón a Dios. Y por tanto le dijo, lo que has hecho no agradó al Señor, le dijo. El hijo que viene va a morir. Y David pagó caro la consecuencia de su pecado. Sus hijos se le rebelaron. Sus hijos lo perseguían para matarlo. Absalón, no sé si usted ha leído la historia de David. Fue terrible la paga de David. Pero David se humilló, alcanzó misericordia, le pidió perdón a Dios. Y Dios lo perdonó porque Dios es tan bueno. Dios es tan maravilloso. A veces nosotros no logramos entender qué Dios tan hermoso tenemos. Pero Él es bello, Él es maravilloso y Él está con los brazos extendidos, esperando que tú y yo nos arrepintamos de nuestro pecado, lleguemos a sus pies. Así que en esta hermosa mañana, ábrele tu corazón a Cristo, cántale alabanza, órale al Señor. No hay cosa más hermosa que estar viviendo, disfrutando la palabra del Señor. Escucha predicaciones, órale en lo íntimo, en lo secreto, ahí solito, solita, tú mira, ve a la intimidad, dile, Señor, te necesito. Y va a bajar la presencia del cielo. Dios te va a abrazar, vas a sentir algo hermoso en el corazón, como yo lo siento cada vez que lloro. Yo siento que el corazón se me hace, no es una experiencia, solo cuando usted lo sienta, usted va a sentir lo que yo siento. En el corazón se siente algo como un cosquilleo, algo como que te lo mueve, no sé, pero es algo maravilloso que se siente aquí. Y cuando siento eso, mis lágrimas salen así, porque siento algo, es una sensación muy hermosa que yo nunca he sentido. Ni cuando supuestamente he estado enamorada he sentido lo que yo siento. Y puedo saber con certeza que es el amor de Dios que viene y me susurra y me abraza y está conmigo y me consuela en medio de mi dolor, en medio de mi atribulación, en medio de mi tristeza. Yo sé que no estoy sola. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. El temor a Dios no es tenerle miedo. El temor a Dios es, yo no voy a mentir porque Dios me está viendo. Yo no voy a robar porque Dios me está viendo. Yo no voy a hablar de mi amigo, de mi hermano porque Dios me está viendo. Yo no me voy a enamorar de un mundano, de una mundana, porque yo soy hija del pueblo de Israel. Yo soy hija de Dios. Yo no puedo hacer eso. Tenerle temor a Dios es eso. Yo no puedo ir a malgastar mis finanzas porque Dios me las dio. Yo no puedo hacer cosas que a Dios no le agradan. Ese es temor a Dios. Entonces, cuando usted aprende a caminar en ese temor, automáticamente Dios manda ángeles a guardar tu vida, a cuidarte, a protegerte. Dice que Él manda a sus ángeles para que te cubran, dice, mas a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y tú vas a caminar, dice, sobre leones, sobre serpientes, y no te van a hacer daño. ¿Por qué? Porque tú estás caminando como Dios quiere. Obediencia quiero, dice el Señor, no sacrificio.
mandamientos. Cuando tú aprendes a caminar en obediencia a Dios, entonces Dios manda a sus ángeles a guardar tu vida. Y puedes caminar confiado, con la frente en alto, y ahí es donde viene brotando. Dice que con los que amamos a Dios, de nuestro interior, brotarán ríos de agua viva que saltarán para la vida eterna. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Podrá preguntarse alguien. ¿Qué es eso que van a brotar ríos de agua viva de la gente? Ríos de agua viva es esto que yo estoy haciendo ahorita. Que yo quiero que del agua que yo probé, del agua viva que Dios me dio, tú también la pruebes. Que tú llegues al conocimiento. Que tú puedas amar a Dios como yo lo estoy amando. Que puedas sentir lo que yo siento en mi corazón. Que puedas postrarte, adorar a Dios, hablarle. Háblale, Él te va a escuchar. Y si en su amor e infinita misericordia te quiere hablar, Él te va a hablar. Él puede hacer que tú escuches su voz audible, pero Él primero quiere que tú le hables, para luego Él responderte. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando un joven, cuando una joven, cuando una mujer, cuando un hombre empieza a clamar, Dios responde en sueños, en visiones y en ocasiones. Dios te va a permitir que escuches su voz. Qué lindo sería en estos tiempos tan llenos de maldad escuchar la voz de Dios audible. Pero el Señor lo dijo en su palabra que lo iba a hacer. Dice, en los postreros tiempos, días, y los estamos viviendo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice. Vuestros jóvenes verán visiones, vamos a profetizar, porque Dios va a advertirle al pueblo lo que viene a la tierra. Dice que Él no va a desatar juicio sin antes revelárselo a sus profetas. Así que levántate y sé un profeta, sé una profeta para Dios. Permite que Dios use tu vida para llevarle a otros el plan de salvación. Dios es bello, maravilloso. Yo le estoy pidiendo a Dios algo y yo sé que el Señor me lo va a conceder, pero se lo estoy pidiendo en lo secreto. Porque ¿qué dice Él? Que no oremos como los hipócritas allá en la iglesia gritando, no. En lo secreto dice que nosotros nos encerremos en nuestra recámara secreta, cerremos la puerta y le oremos al Señor. En lo secreto le pidas lo que quieres. Que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y no te va a dejar en vergüenza. Vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Pero es allá en la intimidad donde tenemos que pedírselo, no en la calle gritando como locos. Sí, a veces hay dones hay que hablar en la calle predicando, pero eso es para ganar almas. Pero las cosas que tú quieres son en la intimidad con Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por haberme escuchado. Recuerda, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Y dice el Señor también que al que venciere, le dará que se siente con él en el trono, como él ha vencido y se ha sentado con su Padre en el trono. Y no solo eso, dice que nos va a dar una corona incorruptible de vida eterna. Y que allá arriba tenemos una casa, una morada que nadie nos va a poder quitar. Y que nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida con letras de oro. Y yo anhelo estar en ese lugar. Yo sé que Dios es real, yo sé que Dios existe. Dice que al que lo confiese delante de los hombres, Él también lo va a confesar delante de sus santos ángeles y su Padre y de todos. Así que preparémonos para esa gran fiesta que se aproxima, que no va a ser en esta tierra, va a ser arriba en los cielos. Las bodas del Cordero están próximas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y los vemos. Que Dios